Entonces, a continuación y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano, él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Cuenta con un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la Pontificia Universidad Católica. Es certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de variados diplomados en terapia cognitivo-conductual en ADIP. Nuevamente les agradezco la presentación y les dejo con Jonathan para dar inicio a este seminario. Jonathan. Súper, muchas gracias. Ya, gracias a todos, a todas. Voy a preguntar si se ve lo que estoy compartiendo antes de partir, para que se vea. Me imagino que sí. Ahí lo estoy viendo. Sí, ya, Se ve perfecto. súper. Gracias, Betsabe. Bien, oye, bueno, buenas tardes a todos, todas. Gusto de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de algunas técnicas esenciales en lo que es la TCC. Eh, lo cual, no sé si vieron el otro día o no sé cuándo fue que pasó esto, pero en, en el diario publicaron que la carrera que tiene más alumnos en Chile es psicología. No me acuerdo cuánto, si fue hoy día o ayer. Entonces, eso es un tremendo desafío. ¿Ya? Puede ser algo extremadamente bonito, por cierto, que más gente sepa de psicología, pero también puede ser tremendamente complejo por el tema claramente de la sobrepoblación que tienen que existen de colegas. ¿Ya? Y en razón de eso, aprender técnicas yo creo que hace una gran diferencia. ¿Ya? Y por lo mismo es súper relevante, a mi juicio, de que obviamente si usted es psicoanalista, si es sistémico, si es cognitivo-conductual, un poco se nutra de diversas orientaciones. ¿Ya? Yo debo confesar acá que soy un cognitivo-conductual un poco Pokémon, ya he evolucionado con el tiempo. Como siempre digo, partí siendo un conductista acérrimo, donde la mente no existía, y ahora no. Ahora ya estoy más enfocado en técnicas contextuales, en terapia contextual, basada en procesos. Y eso tiene que ver no porque haya sido mi gusto, sino que a veces, con hartos años de experiencia, en la consulta yo me daba cuenta que faltaban cosas. Y ahí esa es la verdad. O sea, veía que los cambios eran a veces muy superficiales, que existían cambios, ojo, no quiero negar eso, pero a mi juicio creo que faltaba una profundidad más, sobre todo en el conocimiento más psicopatológico, por ejemplo, de los pacientes y en el entendimiento muchas veces de las relaciones que tenían estos sujetos con los respectivos síntomas. ¿Ya? Entonces, un poco contarles que de alguna otra forma esa evolución ha sido debido a una necesidad, esa es la verdad. ¿Ya? Porque me podría haber quedado con técnicas de primera y segunda generación que funcionan bien, pero yo creo que como psicólogos tenemos, profesionales de la salud, tenemos que estar bien metidos en el tema y ser críticos con nuestro trabajo. En estricto rigor, si yo veo que hay una técnica, por ejemplo, que va a beneficiar a mi paciente, yo creo que hay que hacerlo. ¿Ya? Y por lo mismo he ido evaluando o evolucionando respecto a las técnicas porque cada vez vemos que existen trastornos más complejos. ¿Ya? Y a mi juicio, y esto con mucho respeto, no quiero que nadie se enoje conmigo, y a mi juicio las técnicas de tercera generación son lejos mucho más profundas que las de segunda y primera generación, que les voy a mentir. ¿Ya? Y por lo mismo, ojo, yo creo que tenemos que avanzar en el entendimiento y en el aprendizaje de dichas técnicas. ¿Ya? Tal como les decía anteriormente, queridos colegas, ha habido un aumento en los problemas de salud mental. Siempre me gusta mostrar este metaanálisis, porque es un metaanálisis increíble, hecho, revisado, ojo, para que vean esto, un gran torpeo, revisado artículos desde 1990 al 2019, o sea, este grupo de chiquillos se mandó la tremenda pega y nos llevó, ojo, a entender esto, ¿ya? De que todos y cada uno de los trastornos están avanzando, ¿ya? Y nos llevó a entender esto, un poco lo que yo decía en pregrado, me acuerdo siempre cuando hacía clase en pregrado, yo les decía a mis colegas, acuérdense de mí nomás, y les decía, el trastorno del futuro van a ser los trastornos de ansiedad, ¿ya? Dicho y hecho. O sea, de hecho, los trastornos en la actualidad que tienen mayor prevalencia son los trastornos de ansiedad. O sea, no es raro que nos encontremos en nuestra consulta con crisis de pánico,
con trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo también sigue fuerte la depresión, por cierto. Pero en definitiva, no es raro encontrar, por ejemplo, un paciente depresivo con mucha ansiedad, o no es raro encontrar un paciente que se separó o que lamentablemente perdió a alguien con mucha ansiedad. Por lo tanto, aquí se hace súper, súper relevante, a mi juicio, tener estrategias un poco que puedan ayudar a los pacientes a un poquito a nivelarlo, a estabilizarlo y posteriormente a eso, evidentemente, que puedan controlar la ansiedad, porque como bien nosotros sabemos, nosotros no podemos curar la ansiedad, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es ayudarlo a manejar la ansiedad, a controlar los síntomas, por ejemplo, a descender un poquito la sintomatología, ¿ya? Entonces, este metaanálisis es súper interesante, está abierto, aquí les dejo la referencia, ¿ya? Para que lo puedan mirar. ¿Por qué les digo esto? Porque en definitiva queridos colegas, y como ya hemos visto, hay hartos psicólogos en Chile, tenemos que probablemente hacer un plan un poquito de como de casi de autocapacitación en los trastornos que existen más prevalencia, ¿ya? Porque efectivamente eh, la psicopatología ha cambiado y muchas veces algunas escuelas de psicología, esto con mucho respeto lo que decir por si acaso, en vez de aumentar las horas de clínica, la han acortado. O en algunas universidades, por ejemplo, lamentablemente hacen elegir al alumno sin pasar por, no sé, clínica o taller clínico, lo hacen elegir entre organizacional, clínica, comunitaria o educacional. Entonces muchas veces pasa de que los queridos colegas después dicen, chutar, sé que quiero dedicarme a la clínica, ¿ya? Pero no tienes la herramienta. Entonces, por lo mismo, si usted está en ese caso, aquí tiene un buen input para decir, mira, pareciera ser entonces que tengo que tomar un curso en trastornos de ansiedad o en el tratamiento de los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos, por ejemplo, sea de la línea que usted sea, ¿ya? Yo siempre digo que la estrategia terapéutica y la técnica terapéutica a veces nos elige a nosotros. Por ejemplo, yo me siento muy cómodo con la terapia cognitivo-conductual porque soy un poquito obsesivo, soy medio cuadrado, por ejemplo. Entonces me ayuda a tener esos puntos de referencia. Y como siempre digo yo, este tipo de estrategia me ha salvado la vida con muchos casos, que a veces yo decía, chuta, ¿qué hago acá? ¿Ya? Pero siempre hay un camino, y eso es lo interesante que tiene la TCC, ¿ya? Por lo tanto, como habíamos dicho, y esto el metaanálisis que les mostré anteriormente antes del COVID-19, lo que ha pasado con el COVID-19 ha generado un estrago tremendo. O sea, no existe trastorno que haya descendido. De hecho, la mayoría de los trastornos se duplicó, ¿ya? Y por lo mismo probablemente existe un alto interés en estudiar psicología y también, ojo, creo que a mi juicio esto ha sido súper beneficioso, que también hay un alto interés de las personas por hacer terapia. ¿Ven? Y eso ha sido una combinación bien, bien interesante, por cierto, pero también, como les dije anteriormente, desafiante. ¿Por qué? Porque lamentablemente, o no sé si lamentablemente, yo creo que también puede ser un elemento central eso. A veces nuestros pacientes son nuestra mejor promoción. ¿Ya? De hecho, cuando usted tiene un paciente, es muy probable que si usted lo hace bien, es un psicólogo pucha, ordenado, concreto, le da técnica, herramienta, el paciente va a decir, chuta, qué bueno este psicólogo o este psicólogo. Entonces, es muy probable que lo recomiende. Y pasa eso, ¿no? Uno que ya es más viejo, ya efectivamente lo van recomendando cada vez los pacientes que uno ha visto. Entonces, un poquito la idea de esto es que ustedes identifiquen más o menos cómo están los síntomas, ¿ya? Y como sé que hay colegas de toda América Latina, entender que esto no es un problema solamente de Chile, ¿ya? Sino que es un problema de Latinoamérica en general y del mundo. O sea, el aumento de las patologías mentales está cada vez mucho, mucho más potente y el problema de esto es que no le encontramos la vuelta, ¿ya? Y un poco hago mías las palabras de Hayes, que critica un poco este modelo médico clásico que estamos metidos, ¿ya? En donde efectivamente se refiere de que la psicofarmacología finalmente no ha surtido su efecto, ¿ya? Donde se refiere lamentablemente de que todos los trastornos están aumentando, ideación suicida, pensamiento suicida, o sea, todo va para arriba, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que encontrar de alguna otra forma estrategias que sean sólidas para poder atender a nuestros pacientes, ¿ya? En Chile estos son los últimos indicadores, ya que están bien antiguos, eso sí, así que hay que tirarle la oreja ahí a los que hacen la prevalencia, en donde nos dicen, por ejemplo, ojo, del total de trastornos psicológicos, que la depresión está sobre un 17%, un trastorno de ansiedad generalizada, que eso claramente está desactualizado, un 7%,
Esto fue interesante porque aparece por primera vez el trastorno bipolar dentro de como de las grandes prevalencias, ¿ya? Los trastornos de alcohol y drogas, por ejemplo, la esquizofrenia, y también esto fue interesante, la aparición de los trastornos de personalidad, ¿ya? Y de hecho, probablemente, no sé cuántos de ustedes atienden pacientes adolescentes, yo atiendo adolescentes, adultos y parejas, eso es lo que hago, pero uno se da cuenta que claramente cuando atiende a adolescentes, chuta, aquí uno está frente a un trastorno de personalidad, uno dice, chuta, este es un trastorno límite, ¿ya? Sin embargo, como ustedes bien saben, no podemos diagnosticar un trastorno límite o un trastorno de personalidad en realidad antes de los 18 años, ¿ya? Pero uno sabe que esto está pegando en el palo, por así decirlo, ¿ya? Por lo mismo hay que tener estrategias, finalmente, que pueden venir desde la DBT, que funciona muy bien, desde la terapia aceptación-compromiso, o desde la terapia central, la compasión, por ejemplo, o desde la terapia metacognitiva. O sea, tenemos que tener, a mi juicio, un pool de estrategias que nos ayuden finalmente a poder ayudar a los pacientes, a mi juicio, en un primer momento, a nivelarlos, a estabilizarlos, ¿ya? Y después de eso, ojalá traspasar el síntoma más profundo que tiene, ¿ya? Por lo mismo, mi recomendación generalmente es aprender técnicas para eso, o sea, en definitiva, para poder compensar al paciente, ¿ya? Estabilizarlo y posteriormente a eso llegar a las cosas más complejas que queremos llegar, ¿ya? Dicho eso, entonces nosotros sabemos que la TCC se alinea en la actualidad, ¿ya? Con los desafíos que estamos teniendo, ¿verdad? Porque de alguna otra forma, ahora gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, si alguien coloca que se siente mal, no está bien, o que quisiera ir a un psicólogo o psicóloga, ¿ya? Es muy probable, y no quiero pecar de narcisista, pero es muy probable que dentro de los primeros va a decir, mira, anda a un terapeuta cognitivo-conductual, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros estamos basados en evidencia, ¿ya? Y eso no quiere decir netamente que sea algo como restrictivo, sino que es tremendamente positivo, porque de alguna otra forma nosotros sabemos cómo avanzar con los pacientes y al menos tenemos una idea, por ejemplo, de qué hacer cuando nos llega un paciente con determinada patología. Por ejemplo, si llega un paciente con depresión, claramente nosotros que somos cognitivos conductuales no nos perdemos. O sea, un paciente con depresión, activación conductual, inmediatamente. ¿Ya? O sea, es el primer paso que vamos a hacer. ¿Ya? Si llega un paciente con trastornos de ansiedad, crisis de pánico, pucha, técnicas de relajación, respiración, mindfulness. ¿Bien? Entendiendo entonces que un poquito la terapia cognitivo-conductual te ayuda, te orienta a tomar decisiones en razón de lo que tienes delante de ti. ¿Ya? Y al mismo tiempo, como estamos basados en evidencia, hay una condición que es sine qua non finalmente desde los terapeutas cognitivo-conductuales, que nosotros siempre medimos. ¿Ya? Y eso es tremendamente positivo porque de alguna otra forma nos ayuda un poquito a establecer en qué parámetro está el paciente cuando llega, ¿ya? Y ahí pueden ocupar ustedes una serie de escalas, que está el BDI, el VAI, por ejemplo, una que más me gusta a mí, el DAS-21, por ejemplo. Entonces nos va a medir finalmente cómo llega el paciente. Y al mismo tiempo, al final del tratamiento, evidentemente nos vamos a volver a medir para ver cómo se va el paciente, ¿ya? Y creo que eso es fundamental. O sea, no solamente decir que el paciente está mejor, que probablemente ustedes confío yo en su ojo clínico, y usted probablemente se da cuenta que sí, efectivamente su paciente está mucho mejor, pero también tener una medición concreta también le va a ayudar a usted a tener la seguridad de que efectivamente hizo lo que correspondía. ¿Ya? Entonces, también, ojo, dentro de los desafíos actuales, las personas están prefiriendo, evidentemente, estrategias más cortas, ¿ya? Con determinada cantidad de sesiones, ¿ya? Ahora bien, esto, para serles súper franco, lo podemos efectivamente hacer proyecciones con casos determinados, pero con otros son mucho más complejos. O sea, un trastorno de personalidad, eh, claramente no es lo mismo atender un trastorno de personalidad con un trastorno depresivo, ansioso, ¿ya? O sea, claramente no es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la terapia cognitivo-conductual debería efectuar entre 12 a 15 sesiones. ¿Bien? Hay algunas cosas que son más prolongadas, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, que son trastornos graves, probablemente usted conoce, o el trauma complejo, que también son más de 20 a 21 sesiones, un poquito lo que nos vamos a abordar con eso. Pero en definitiva, un poco lo que les quiero decir es que la TCC se alinea totalmente con los desafíos actuales que tenemos en salud mental, ¿ya? Porque
efectivamente, si nosotros nos llega un paciente extremadamente descompensado y nosotros lo ayudamos a recuperar un poco el control de su vida, inmediatamente ese paciente empieza a confiar en usted. ¿Ya? Porque muchas veces vienen bien desilusionados, porque vienen de otro tipo de orientaciones, no quiero decir que sean malas, por cierto, sino que a lo mejor tienen otros puntos clave, pero que no le enseñan estrategia, no le enseñan técnica. ¿Ya? Y muchas veces los pacientes lo que andan buscando es eso, finalmente. ¿Ya? Entonces, la evolución de la psicología clínica desde la terapia cognitivo-conductual, ojo, nosotros tenemos que entender de que hay muchos autores que han ayudado a forjar un poquito lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Ya? No vamos a andar en esto, pero sin lugar a dudas, Einstein es uno de los importantes, Wolfe también, ya obviamente Ellis, Beck, por supuesto. Y más en la actualidad, obviamente, tenemos a Marshall Linehan, ¿verdad? A Stephen Hayes, ¿verdad? A Sidney Segal, por ejemplo, que nos han ayudado un poquito a entender la terapia desde otro punto de vista, ¿ya? Y que nos ayuda un poquito a identificar de que a veces la mejor forma de tratamiento, aunque usted no lo crea, o si no tiene relación con esta terapia va a ser un poquito complejo entenderlo, pero a veces nos dicen que la mejor forma de tratamiento va a ser trabajar en base, por ejemplo, a la aceptación, en base a la atención plena, por ejemplo, en base a la tolerancia al dolor, por ejemplo, que son un cambio en el paradigma clásico del tratamiento. ¿Ya? Y por lo mismo, a mi juicio, yo creo que no son excluyentes, ¿ya? Yo creo que todo esto lo podemos hacer más bien complementariamente, ¿ya? De hecho, yo siempre aplico técnicas de primera, segunda y tercera generación, ¿ya? Porque creo que algunas de verdad que tienen un poderío impresionante, ¿ya? Pero todas las estrategias, ojo, siguen entendiendo esto, ¿ya? Que un poquito lo que nos decía Epicteto, ¿verdad? Esta idea de que no nos perturban las cosas, ¿verdad? Sino de la interpretación que hacemos de ellas, ¿ya? Entonces el problema, en estricto rigor, así como para contextualizarlo súper importantemente, es que el problema no está en la situación, sino que el problema está en lo que pienso acerca de la situación, ¿ya? Y en las estrategias de tercera generación existe un vuelco en eso, en donde efectivamente la idea no es cambiar el pensamiento, sino que un poco cambiar la relación que tiene el paciente con el pensamiento, ¿ya? Lo cual es extremadamente potente, ¿ya? Y muchas veces termina siendo la gran solución para trastornos muy complejos y que muchas veces son crónicos, ¿ya? No estoy diciendo que con esto finalmente los síntomas se eliminan, ojo, no, sino que a veces el dejar de luchar y el estar dispuesto a sentir, a dejar entrar un poco la emoción, esos pensamientos de repente disruptivos, es mucho más terapéutico que tratar de eliminarlos, ¿ya? Y por lo mismo, por ejemplo, yo siempre termino en la actualidad mis tratamientos con mis pacientes con estrategias de tercera generación, ¿ya? Como les digo, y les dije anteriormente, no se enojen conmigo, a mi juicio son mucho más profundas y ayudan mucho más para trastornos crónicos y evitar, ojo, la recaída, ¿ya? Pero esto viene en la historia, ¿verdad? En definitiva, que nos decía Beck que es un tipo de psicoterapia, ¿verdad? Que se enfoca en modificar patrones, pensamientos distorsionados, y ahí aparece ese concepto importantísimo de las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Y de esas creencias irracionales que hacen muy bien, por si acaso, y hay muchas formas de entrega específica en la terapia cognitiva conductual que aún siguen aplicando reestructuración cognitiva, ¿ya? Por ejemplo, la terapia DBT ocupa todavía reestructuración cognitiva, la terapia centrada en esquemas ocupa reestructuración cognitiva, la terapia metacognitiva también, pero de una forma un poquito más distinta, pero es importante finalmente conocer estas técnicas y saber aplicarlas, porque de alguna otra forma muchas veces nos permiten seguir avanzando en el tratamiento, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, queridos colegas, y esto creo que lo entiendan en un proceso terapéutico complejo, ¿ya? A veces yo creo que es súper relevante trabajar con cosas que son quizás que el paciente puede palpar directamente, con técnicas fáciles como para que pueda identificar el pensamiento y todo lo demás, ¿ya? Antes de llegar a cosas más complejas, como por ejemplo tratar de resolver un trauma, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros necesitamos horas de terapia, como digo yo, horas de vuelo en terapia, para poder llegar a cuestiones más complejas, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, en trastornos de personalidad o en trauma complejo, en estrés postraumático, a veces es muy necesario, por ejemplo, abordar un poco las cosas que rodean al trastorno, al problema,
para que el paciente, cuando ya nosotros veamos que está listo, avanzar a procesos terapéuticos más complejos. ELIS para mí probablemente fue uno de los más importantes cuando yo partí siendo terapeuta. ¿Ya? De hecho, probablemente me influyó extremadamente importante, me influyó muy profundamente. ¿Ya? Libros increíbles que son muy recomendables. Y lo interesante de Ellis, ojo, y esto probablemente no sé si usted lo sabe, pero él aparece con un concepto que después, años después, por ahí por el 90, Hayes lo toma, y que tiene que ver con la aceptación radical. ¿Ya? Entonces, Ellis nos decía que la psicoterapia cognitivo-conductual va a ayudar a los individuos a identificar, desafiar y cambiar sus creencias irracionales y pensamientos negativos. ¿Ya? Aquí una técnica bien interesante que es el modelo ABC, que hasta el día de hoy sigue funcionando. ¿Ya? Por lo mismo, no tenemos que desachar. ¿Ya? Y Judith Beck, que es un poco la que continuaba con la segunda generación, nos habla que es un proceso colaborativo entre el terapeuta y el paciente que se enfoca en las dificultades actuales, eso es súper relevante, ¿ya? Y en enseñar habilidades específicas. ¿Ya? Una de las críticas que se nos ha hecho, ¿ya? A los cognitivos conductuales es que de repente somos demasiado como concretos. ¿Ya? A veces somos demasiado directivos, así nos dicen. ¿Ya? Pero ojo, ser directivo no está mal al principio, porque probablemente, como usted, los pacientes que atienden, pucha, los pacientes de verdad llegan súper desesperados. O sea, quieren una respuesta. ¿Ya? Quieren, en definitiva, algo para empezar a controlar la sintomatología. Quieren, ojalá, sentirse un poquito mejor rápidamente. Y sí, al principio, a mi juicio, no está mal ser directivo, ¿ya? Pero después sería un error, mientras la terapia avanza, seguir siendo igualmente directivo. Eso yo creo que es un error, ¿ya? Y eso nos ha enseñado la tercera generación, por cierto, donde en definitiva la relación terapéutica ha cambiado totalmente. ¿Ya? De hecho, yo estudié psicología hace hartos años atrás y cuando yo hacía espejo, horas al espejo, los profesores aparecían de repente con algunos ejemplos y nos decían, ya, oye, Jonathan, ¿qué vas a hacer cuando el paciente te pregunta, ya, ¿y tú has tenido depresión? Chuta, yo pensaba y decía, pucha, no he tenido, pero sí he estado triste. Yo decía, pues es una buena respuesta. Y los profesores en ese momento te decían, no, Jonathan, no tienes que hablar de ti. ¿Ya? Te decían, no, Jonathan, tú tienes que decirle, mira, la terapia se trata de ti. ¿Ya? Pero la tercera generación nos ha dicho, oye, hablar de nuestras propias luchas como terapeuta nos humaniza y también, ojo, ayuda a entender a los pacientes de que nosotros también estamos en una constante lucha finalmente acerca de ser mejor persona. Entonces, no se trata que en la terapia vamos a hablar de nosotros, ¿ya? Por si acaso, no le vamos a estar contando nuestra triste historia a nuestro paciente, no. Sino que efectivamente lo vamos a hacer con nuestro terapeuta, por cierto. Pero a lo que quiero ir con esto es que finalmente ha habido también una evolución de la relación terapéutica que tenemos que tener con el paciente. Y antes nos decían, no, Jonathan, no tienes que hablar de ti, imposible. Si te preguntan, oye, ¿usted tiene hija? No. Inmediatamente córtalo y dile, no, la terapia se trata de ti, no hables de mí. ¿Ya? Y la tercera generación no, es mucho más humana finalmente, y por eso me ha hecho mucho más sentido a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y por lo mismo aquí está la tercera generación, porque probablemente es uno de los modelos más interesantes que existen en la actualidad, y aquí nos vamos a fundamentar, o se va a fundamentar, disculpen, en una visión contextual del comportamiento. O sea, nosotros tenemos que entender la conducta del sujeto en el contexto en que se da. Bien. Y aquí van a haber conceptos súper interesantes como la evitación experiencial, por ejemplo, flexibilidad psicológica, difusión cognitiva, de autocompasión, conciencia plena, entre otros conceptos que de verdad son muy interesantes para aplicarlo en terapia. ¿Ya? Y por lo tanto quedamos de esta forma. Quedamos en tres generaciones, algunos hablan de una cuarta generación, ¿ya? Si hay una cuarta generación, yo estoy la tercera, entonces me tendré que evolucionar, como les dije, como Pokémon evoluciona a una cuarta generación, pero honestamente hasta la tercera generación he encontrado las respuestas con mis pacientes. ¿Ya? Probablemente si empiezo a evidenciar de que lamentablemente no doy respuesta a los trastornos que presentan mis pacientes con tercera generación, por supuesto, hay que avanzar y ver, chuta, qué están haciendo los de la cuarta generación para que esto funcione. Entonces, en la primera generación encontramos obviamente autores clásicos, Pablo, Watson, Volpe, Skinner, ¿verdad?
y ahí aparecían los conceptos, conocimiento clásico operante, ¿ya? Y algunas técnicas bien interesantes como la sensibilización sistemática, por ejemplo, o las mismas técnicas operantes, probablemente la economía de ficha que se enseñaba en la universidad, entre otras, ¿ya? Y después viene la segunda generación, cuando vimos, en razón ya del surgimiento más clínico, probablemente tal, de lo que era la terapia cognitivo-conductual, con Beck, con Ellis, ¿verdad? ¿Ya? Lazarus también interesante, Malcolm Baum también muy interesante, de que nos ayudaran a un poquito reestructurar, o sea, reemplazar una idea por otra, ¿bien? Y en la actualidad estamos acá, en terapia aceptación compromiso de Hayes, ¿ya? Donde se trabajan muy fuertemente los valores de cada uno de los pacientes, ¿ya? Y eso obviamente ayuda a que se mantengan en una dirección que es coherente con lo que ellos quieren. La terapia dialéctica conductual, que funciona extremadamente bien con trastornos de personalidad limítrofe, entre otros, ¿ya? La terapia centrada en mindfulness también, con Sidney Segal, por ejemplo, en donde combina técnicas clásicas TCC con mindfulness, conceptos como script bien interesante, ¿ya? Y también está la terapia conductual integrativa de pareja, ¿ya? De Jacobson, ¿verdad? En donde también aparecen varios conceptos bien interesantes que hemos hablado anteriormente. Bueno, faltan muchos más y obviamente está la activación conductual, la terapia central, los esquemas, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se veía una terapia de primera generación? Se veía súper corta, porque en definitiva recuerda que lo que teníamos que hacer era modificar una conducta por otra, ¿verdad? Y después la segunda generación empieza a aumentar la cantidad de sesiones, porque en definitiva no solamente lograban identificar, obviamente, las distorsiones cognitivas, después reemplazarlas, sino que también terminaban con altos temas de exposición gradual, de pronto con habilidades sociales también, que era un poco lo que hacían, ¿ya? Y la tercera generación es mucho más compleja, ¿ya? También ha tenido bastante buenos resultados, ¿ya? También en pocas sesiones, porque en definitiva el foco es distinto, ¿ya? En estricto rigor aquí vamos a trabajar harto con la aceptación, con la clarificación de los valores, muchas veces que es una de las técnicas que más utilizo, eh, para poder ayudar un poquito al paciente a que de alguna otra forma tenga como una única orientación en razón de lo que es importante para él o para ella, ¿ya? Aquí les dejo un cuadro comparativo, de las diapos después se las van a subir, así que va a ser de usted. Eh, y aquí efectivamente vemos las grandes diferencias, ¿ya? Entonces, la primera generación modificamos conducta, segunda generación modificamos pensamiento y tercera generación modificamos la relación que tiene el paciente con su pensamiento. En definitiva, que el paciente deje entrar el pensamiento, ¿ya? Que de alguna otra forma deje entrar esa idea intrusiva que tiene, porque a veces el tratar de evitarla, ojo, a veces genera mucho más angustia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las primeras técnicas que me gustaría un poquito reforzar con ustedes? Y tiene que ver con, bueno, lo hice por generación, por si acaso, ¿ya? Primero, las técnicas de relajación y respiración para mí son fundamentales, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Que tiene extremadamente evidencia científica, demasiada evidencia científica, y que ha tenido una evolución en el tiempo, por cierto, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Porque de alguna otra forma, al principio de la terapia cognitiva conductual existía una o dos técnicas, ¿ya? Por ejemplo, la clásica, a mí esta me la enseñaron en la U, que era la técnica de Jacobson, ¿ya? Probablemente algunos de ustedes manejan esa técnica de Jacobson, pero honestamente yo ya me retiré de Jacobson, ¿ya? Sigue siendo buena, por si acaso, no quiero que nadie se sienta mal con lo que estoy diciendo, pero sigue siendo extremadamente buena. El tema es que hay otras técnicas, a mi juicio, ¿no? Que funcionan de verdad, a mi juicio, mucho más profundamente, y nos van a ayudar mucho mejor a introducir las otras técnicas que vamos a desarrollar, ¿ya? Por ejemplo, la clásica, y si usted lee cualquier artículo de TCC, también está la técnica diafragmática. O sea, generalmente es diafragmática o Jacobson. Eso es un poco lo que nosotros hacíamos, ¿ya? Pero ahora no, po. Ahora hay otras técnicas. Está la 4-4-4, la 4-7-8, por ejemplo, la respiración cuadrática, por ejemplo, el mismo mindfulness, de pronto, que tiene beneficios extraordinarios y que es mucho más sencillo de aprender, ¿ya? Sin embargo, ojo, no todos van a comulgar con las técnicas que usted le proponga. Por lo mismo, a mi juicio, es súper importante que usted tenga ahí como una cajita de herramientas propia, ojo, la cual usted le eche mano en razón del paciente que tenga delante de usted. Por ejemplo, no sé,
un paciente con trauma complejo, por ejemplo, o un estrés postraumático recientemente acaecido, aplicar mindfulness puede ser muy complejo, porque a eso estoy hablando porque estamos recién partiendo de la terapia, eso no voy, o sea, después de un tiempo de terapia, aplicar mindfulness con una persona que tenía estrés postraumático y trauma complejo, por supuesto, dele nomás, es lo que uno debería hacer. Pero a veces el introducir mindfulness puede ser súper disruptivo. ¿Sí? Porque un poco lo que queremos hacer es que el paciente finalmente tenga esta atención plena y que si aparecen esos pensamientos disruptivos los deje ahí, los identifique simplemente, sin intentar cambiarlos. Pero una persona que ha sido víctima de un trauma recientemente, eso puede ser extremadamente complejo. Por lo mismo, yo siempre a mis colegas les recomiendo partir con técnicas mucho más sencillas, mucho más como de grounding, ¿cachai? Esas técnicas finalmente que son mucho más palpables, mucho más fáciles, ¿ya? Y que obviamente al principio pueden desviar mucho mejor la sintomatología que está experimentando este paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la evidencia científica? Pucha, millones de evidencia científica. De hecho, por ejemplo, aquí les dejo un artículo bien interesante en donde se refiere que para los trastornos de ansiedad, por ejemplo, la técnica o las técnicas que usted debería propiciar en sus pacientes para tener evidentemente mejores resultados son las técnicas de respiración. Y tiene mucho sentido, porque cuando nosotros ayudamos al paciente a que pueda aprender a respirar, a aprender obviamente a relajarse, eh, eso puede ayudar a tener muchos beneficios en términos de poder controlar los síntomas, pero también, ojo, y esto creo que es importante que lo noten, ¿ya? También ayuda a ir delante del síntoma. Y una forma que a mí me gusta mucho trabajar, ir delante del síntoma. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, siempre hago esto, o sea, una especie como de semáforo trabajo con los pacientes, sobre todo que tienen crisis de pánico, y trabajamos qué situaciones a ellos les generan angustia. Entonces, lo que hago finalmente con ellos les digo, mira, antes de esa situación, por ejemplo, vas a hacer este ejercicio de respiración. Y el paciente se va con ese ejercicio para la casa, lo empieza a incorporar y le empieza a resultar. ¿Ya? Porque en definitiva vamos delante del síntoma. O sea, yo sé que estas situaciones me ponen nervioso, así como déjenme hablar el lenguaje bien coloquial, estas cuestiones me ponen nervioso, por lo tanto, antes de hacer esa acción, yo hago un ejercicio de respiración. Y eso aumenta la autoeficacia y eso obviamente aumenta el bienestar, porque el paciente empieza a recuperar un poquito el control y dice, mira, esto resulta, ¿ya? O sea, o al menos me ayuda a bajar la ansiedad, ¿no? A lo mejor no la elimina del todo, obviamente, pero sí ayuda a eliminar. Entonces, por eso les digo que la terapia cognitivo-conductual tiene muchos caminos finalmente, ¿ya? Algunos dicen, oye, la terapia cognitivo-conductual tiene las mismas técnicas. Sí, hay algunas técnicas que se repiten, eso es así. O sea, la reestructuración cognitiva va a ser la misma en depresión, ansiedad, en estrés postraumático, en trastorno de personalidad, por supuesto, ojo, pero hay que aprender a hacerlas bien, ¿ya? El tema es que si nosotros conocemos de técnicas, también podemos ir orientando un poquito a lo que sí podemos llegar con el paciente, ¿ya? Otro más, miren, también. Algunos de ustedes a lo mejor les gusta el yoga, por ejemplo, ¿ya? O les gusta, por ejemplo, las técnicas de relajación, de respiración también. Aquí hay muchos artículos que lo respaldan, ¿ya? Yo al principio, déjenme contarle una infidencia, ya yo soy ultra mega más viejo probablemente que la mayoría de ustedes, ¿ya? Y yo partí siendo psicólogo cuando estaba como de moda, no sé si se acuerdan Tony Camo, probablemente no se acuerdan de Tony Camo, pero Tony Camo era como un chiquillo que hacía como hipnotizaba a la gente, hipnotizó a los reyes, no sé a quién más, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo empecé siendo terapeuta, estaba ese chiquillo de moda, entonces yo sentía, chuta, que estoy siendo un poco chanta como ese chiquillo, y claramente no, porque son cosas totalmente distintas, y la gente a veces me miraba raro, así, porque uno decía, mira, vamos a hacer un ejercicio de respiración, de relajación, me miran así como, yo no vine a esto, ¿ya? Era la primera observación que me hacían, o sea, yo no vine a aprender a relajarme, quiero solucionar mis problemas. Entonces, cuando uno contextualiza bien la técnica, de verdad que todo funciona súper bien. Ahora bien, y no solamente la técnica es importante, por supuesto, sino que también la relación terapéutica es extremadamente relevante. Porque si usted tiene una buena relación terapéutica con su paciente, de verdad que cuando usted le proponga ciertas técnicas, su paciente va a aceptar, porque sabe que tú quieres lo mejor para él. Entonces, aunque le parezca raro, como el mindfulness, que a veces me pasa con los hombres, con mucho respeto lo digo, cuando, oye, pucha, podríamos hacer algo de mindfulness, te miran así con una cara así como, no.
¿bien? Entonces, pero cuando tú ya tienes una buena relación terapéutica, sí, lo intentan. O sea, ya, intentémoslo, te dicen. ¿Bien? Y eso ya es un avance. ¿Bien? Por lo mismo, a mi juicio, es importante finalmente tener este tipo de técnicas. ¿Ya? ¿Y para qué trastornos sirve? Pues para múltiples trastornos. ¿Ya? Claramente. O sea, las técnicas de relajación y respiración pueden ir desde los trastornos de ansiedad hasta un simple estrés, por ejemplo, hasta un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, finalmente tiene muchos beneficios. Una persona depresiva también puede ayudar, una persona que tiene trastorno del sueño, o sea, en definitiva, lograr que el paciente controle su respiración es la mejor forma de regularse emocionalmente. ¿Ya? Y el 2000, ¿qué año estamos? 2025, sí. 2024 apareció un artículo bien increíble que hacía referencia finalmente a esto que les decía. ¿Ya? Aparece la idea de que las técnicas de relajación, respiración, el mindfulness, por ejemplo, desde un punto de vista de la neurociencia, hacían un reseteo neuronal. ¿Ya? O sea, de alguna otra forma, hacían que, en términos coloquiales, que el computador se reseteara, que nuestra cabeza pudiera descansar un ratito y volver a echarse, y después volver a prenderse el computador. Entonces, claramente tiene enormes beneficios, ¿ya? Pero no insisto, a veces la técnica puede ser secundaria en razón de la relación terapéutica, ¿ya? Entonces nos van a ayudar, obviamente, para mejorar el estrés, la ansiedad, ¿verdad? Mejora la conciencia, ¿verdad? Por supuesto. Ayuda a la concentración. El otro día estaba leyendo un artículo bien increíble que lo hicieron con muchos niños con déficit atencional, con hiperactividad, y efectivamente mejora extremadamente la atención y la concentración. O sea, hicieron un grupo control bien increíble con niños que tenían con o sin trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Y de verdad, los avances que tenían los chicos con trastorno de déficit atencional con hiperactividad solamente con estrategias de regulación de respiración es increíble. O sea, en estricto rigor no solamente veámoslo como algo que nos va a ayudar finalmente como a regular emocionalmente, sino que también puede ayudar sin lugar a dudas al paciente a estar mucho mejor en su calidad de vida. ¿Ya? Y también por otras cosas que también se han evidenciado, el desarrollo de empatía y por supuesto, obviamente, la promoción del bienestar en general. Por ejemplo, mejora el sueño, ¿ya? Y también, ojo, aumenta la resiliencia, mejora las relaciones interpersonales, entre otras cosas. ¿Bien? Hay distintas técnicas, ¿ya? Al menos las que yo aplico son la diafragmática, ¿ya? La 478 que las recomiendo extraordinariamente, de verdad, ¿ya? Hay otras más que tienen evidencia científica, como por ejemplo la respiración alterna, por ejemplo, y la respiración de fuego, ¿ya? Y cuando uno finalmente no está metido en este mundo entre la terapia, entre la investigación, a veces uno puede criticar mucho ciertos elementos, como por ejemplo, o sea, el yoga, el tai chi, el mindfulness, pero claro, porque uno lo ve desde afuera. Pero cuando uno ve la evidencia científica que hay detrás, que te dicen artículos, oye, mira, esto mejora la depresión, mejora la ansiedad, entonces uno dice, chuta, ya, ahí se empiezan a abrir oportunidades, ¿ya? Porque uno empieza a decir, mira, voy a probar esta técnica con este paciente. Y uno la aplica y chuta, y el paciente empieza a mejorar, ¿ya? O, o la autoaplica, por ejemplo, yo la respiración 478 me la autoaplico yo. O sea, es mi técnica de regulación emocional. ¿Bien? Entonces, ¿por qué sé que funciona? Porque funciona extraordinariamente bien, funciona súper bien conmigo, ¿ya? Y con mis pacientes también. Entonces, de alguna otra forma tenemos que ir probando cosas y cosas con las cuales ustedes, queridos colegas, tienen que sentirse, obviamente, claramente tranquilos y confiados de lo que están haciendo, ¿ya? También dentro de la primera generación existen otras técnicas bien interesantes, ¿ya? Por ejemplo, está la exposición con prevención de respuesta, ¿ya? Y esta es una técnica clásica, ¿verdad? Del conocimiento clásico, en donde nosotros tratamos de exponer al paciente, ¿verdad? Ante estímulos que le generan ansiedad, y lo importante es que el paciente no ocupe las conductas de evitación o las conductas de escape, ¿ya? Eso es lo más clásico. Ahora bien, esto yo lo sigo aplicando, pero, y esto creo que es importante, yo lo aplico más con imaginería ahora en la actualidad. ¿Ya? Con antelación no, porque el sujeto le tenía miedo, no sé, voy a inventar cualquier lesera, le tenía miedo a las arañas y el terapeuta le llegaba una araña. ¿Ya? Ahora no, lo que nosotros hacemos lo trabajamos con mucha imaginería. Por lo tanto, para llegar a ese proceso,
de trabajar con imaginería, tuvieron que pasar varias cosas antes. O sea, primero tuvimos que ayudarlo a compensarse, ¿ya? O a regularse, ¿ya? Segundo, tuvimos que haberle enseñado finalmente a tener estrategias de relajación y respiración. Tercero, tuvimos que haberlo ayudado claramente a tener, obviamente, técnicas o visualización de imaginería, ¿ya? Para luego llegar a esto, ¿ya? Entonces, por lo mismo, y un poco lo que vamos a ver en el curso, por lo mismo hay que saber en qué momento aplicar estas técnicas, ¿ya? Yo me acuerdo un amigo, muy buen amigo, que un día me dijo, oye, tú soy psicólogo cognitivo-conductual, me dijo. Yo le dije, sí, soy cognitivo-conductual. Oye, son repencas los cognitivos conductuales, me dijo. Chuta, dije, chuta, casi me sentí mal, así. ¿Quién me está sacando la madre, por así decirlo? Y yo le dije, pero ¿por qué me decía eso? Cuéntame un poquito. No, no entiendo, no, porque fui a un terapeuta y me dijo que era cognitivo conductual. ¿Ya? ¿Ya? Y me dijo, pucha, en todas las sesiones me hacía respirar, po. O sea, yo le quería contar un problema y me decían, ya, respire. Entonces, lo único que me hacía era respirar. Entonces, ahí entendí que había sido poco contextualizada la técnica. Entonces, desde el primer momento, a lo mejor con o sin la necesidad, no sé, no estaba en ese caso yo, probablemente. Claro, el terapeuta cognitivo-conductual intentó enseñarle técnica, pero olvidó a veces escuchar el problema, ¿verdad? Identificar todas las variables que puede estar incidiendo en el problema y a veces simplemente escuchar, ¿sí? Porque a veces, ojo, no es obligación en todas las sesiones aplicar técnica, ¿sí? Lo que sí es importante es saber cuándo aplicar. ¿Ya? Obviamente, si el paciente viene descompensado, en mi caso, así lo hago yo al menos, si el paciente viene descompensado, angustiadísimo, tuvo una crisis de pánico el día anterior, claramente lo primero que le voy a decir, mira, bajemos los flaps, le voy a decir, y te voy a enseñar un ejercicio de respiración, ¿ya? Para que después de eso continuemos la sesión. Pero ahí lo contextualizo. ¿Ya? No, ya técnica de relajación todas las sesiones sin ninguna contextualización no tiene sentido. Y el paciente no lo entiende. A lo mejor para nosotros es evidente, pero para el paciente no lo es. ¿Ya? Entonces es importante, de alguna otra forma, como les digo, aplicar estas técnicas, chiquillos, cuando nosotros ya sepamos que el paciente está preparado. Lo mismo que esta, con la sensibilización sistemática, que funciona extraordinariamente bien para la fobia, ¿ya? Que funciona súper bien para trauma complejo, por ejemplo, estrés postraumático, por ejemplo, y que a veces los colegas tienen miedo de aplicarla, porque algunos me dicen, mira, Jonathan, es que yo siento que voy a volver a retraumatizar al paciente, ¿ya? Claro, si lo aplicas en la primera sesión probablemente sí, ¿ya? Pero si esto está dentro de un contexto, luego de un par de sesiones, o inclusive, no sé, yo de sensibilización sistemática la aplico, pucha, séptima, octava sesión, antes no. Porque un poco, claro, combina esas técnicas de relajación, ¿verdad? Con una exposición gradual. Y aquí viene el concepto, ojo, en que nadie puede angustiarse estando relajado, ¿ya? Y por lo mismo los chiquillos a veces tienen miedo a aplicarlo, porque dicen, "Ocho, ¿qué pasa si se me descompensa?". Bueno, si se te descompensa el paciente, ya sabes cómo contenerlo emocionalmente, ¿ya? Sabes cómo hacerlo con técnicas de relajación, sabes hacerlo con técnicas de respiración. Ahora bien, hasta el día de hoy nadie se me ha descompensado haciendo esta técnica, pero es porque probablemente tomo los resguardos necesarios, ¿ya? Jamás la hago en las primeras sesiones, sino que la hago un poquito más avanzado en el tratamiento, ¿ya? También las técnicas de reforzamiento positivo, ¿verdad? Estas técnicas de iniciamiento operante clásico, ¿verdad? En donde el refuerzo claramente es lo mejor, ¿ya? De hecho, no hay nada mejor para el cambio de la conducta como el refuerzo, el castigo. Algunos pueden ocupar ciertos programas con castigo, pero el problema del castigo es que se disipa en el tiempo, ¿ya? Y el problema del castigo es que tiene que tener muchas condiciones para que funcione. El primero es que claramente eh, siempre se repita en las mismas situaciones, ¿ya? Tiene que ser consistente, ¿no? O sea, ocurre la conducta, aplicar el castigo, ¿ya? Lo cual no siempre lo podemos hacer. ¿Ya? Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que la mejor forma, claramente, es a través de técnicas, obviamente, de reforzamiento. ¿Ya? Y probablemente la técnica, que un poco la vamos a ver en el curso, obviamente, que por lo menos yo siempre aplico con los pacientes que tienen depresión, sin lugar a duda es la activación conductual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona que ha entrado en depresión finalmente, pucha, está
ha dejado de obtener ciertos refuerzos positivos. ¿Ya? De hecho, ha dejado de tener placer por las acciones o por las conductas. Entonces, lo que nosotros hacemos con la activación conductual es precisamente eso, es movilizar al paciente para que a través de esa movilización, ¿verdad? Obtenga ciertos refuerzos y así sucesivamente va avanzando pasito a pasito. ¿Ya? Entonces, la técnica de activación conductual es una técnica no invasiva, muy interesante finalmente y que ayuda finalmente a aumentar el estado de ánimo de una forma súper rápida. Y es un poco lo que queremos hacer, porque recuerden que claramente los pacientes que han estado con depresión o que están con un episodio depresivo, ¿ya? Existe esta posibilidad de que se suiciden. ¿Ya? Recuerde que el 60, el 70%, vi la otra vez un indicador por ahí, decía que de pacientes que se suicidaron estaban en un episodio depresivo. Por lo tanto, nosotros no queremos que siga en ese episodio depresivo, sino que al revés, queremos que este paciente ojalá salga lo más rápidamente de ahí. ¿Bien? El shaping o el modelamiento también es otra técnica bien clásica, por cierto. ¿Bien? Eh, y aquí una técnica que, por ejemplo, se refuerza sucesivamente aproximaciones cada vez más cercanas, por ejemplo, a la conducta objeto. ¿Ya? Especialmente útil cuando no está presente en el repertorio del paciente. ¿Ya? Funciona muy bien con niños. ¿Ya? Funciona muy bien, obviamente, cuando queremos un poquito llegar a conductas más complejas, al igual que el modelaje. ¿Ya? Por ejemplo, yo me acuerdo con una paciente que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, esta intervención fue, usted dice, mira, la intervención papenca que hizo, pero resultó. ¿Ya? Entonces, yo apliqué los mismos elementos clásicos del modelamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué le pedía a ella? Que encontrara a una chica, por ejemplo, en su colegio que ella admirara. Ya un poquito estaba buscando el famoso modelo. Y ahí encontró una chica y empezó a copiarle la conducta en términos muy rápidos, para no andar tanto en el caso, porque si no, no vamos a ver mucho, pero en definitiva ella aprendió mucho del modelo que tenía. ¿Ya? Y ella tenía en el colegio, presentaba muchas crisis de pánico, mucha angustia, por ejemplo, antes de ir al casino. Bueno, como tenía un trastorno de la conducta alimentaria, obviamente todo lo que tenía que ver con comida le daba mucha angustia. ¿Ya? Entonces lo que hice ahí fue reconocer junto a ella un modelo y le hice a esta chica toda la semana escribir qué hacía el modelo cuando entraba al casino. Chuta, y descubrió cosas maravillosas. Por ejemplo, lo primero que descubrió es que el modelo simplemente llegaba y entraba, y simplemente algo súper básico probablemente para nosotros, pero para ella no es tan básico, y simplemente el modelo, bueno, sacaba simplemente todos los cubiertos, o sea, no pensaba tanto en lo que quería comer, simplemente sacaba todos los cubiertos y los ponía arriba de la mesa y chao. En cambio, esta chica no, pues se hacía todo un drama, oye, que va a haber sopa, no sé, budín, carne. Entonces, cuando ve esa conducta en el modelo, un poco empieza a entender de que, pucha, parece que es mejor actuar y después un poquito pensar al respecto. ¿Ya? En la segunda generación tenemos la famosa reestructuración cognitiva, que de verdad se los recomiendo que la aprendan, ¿ya? Porque de nuevo nos ayuda un poquito a ganar tiempo para llegar a técnicas más complejas y a técnicas más profundas. ¿Ya? Aquí la idea, chiquillos, es lo clásico que probablemente ustedes saben, es que identificar, ¿verdad? Ciertos pensamientos automáticos, ¿ya? Y luego identificar la distorsión cognitiva que está cometiendo el paciente, y luego de eso, obviamente, van a venir las típicas técnicas como de diálogo socrático, la flecha descendente, un poquito para llegar, ojalá, a, obviamente, los esquemas. ¿Ya? Y en razón de eso aparece nuestra habilidad, ¿ya? Porque el paciente finalmente empieza a identificar un poco estas distorsiones cognitivas y nosotros como terapeuta ahí tenemos que saber darle vuelta, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Yo siempre una que más hago es que le digo a mis pacientes, ¿qué pasa si esto le pasaría a un amigo tuyo? ¿Qué le dirías tú a ese amigo? Y ahí empieza a aparecer una versión mucho más desde afuera y empieza a aparecer una versión mucho más compasiva también. ¿Ya? Porque a veces, y hágalo usted mismo, ojo, a veces uno es más duro consigo mismo, ¿verdad? A veces uno dice, anote nomás, hice una tarea que siempre le doy a mis pacientes. Anota esta semana cómo te tratas. ¿Ya? Cuando te equivocas, anota cómo te tratas. Chuta, y aparecen cuestiones súper feas. ¿Ya? O sea, aparece desde todo, por si acaso. Entonces, a veces la reestructuración cognitiva, lo fabuloso que tiene
es que ayuda un poquito a ser más consciente finalmente acerca de lo que se está pensando, de lo que se está sintiendo y de lo que se está haciendo. ¿Ya? Y que claro, para nosotros como psicólogos es obvio, ¿ya? Nosotros sabemos que pensamiento, conducta y emoción las podemos registrar, ¿verdad? Nosotros sabemos que pensamiento, conducta y emoción, si la cambiamos, evidentemente va a modificar lo otro, pero eso no lo saben todos los pacientes, ¿ya? Entonces, saber cómo reestructurar cognitivamente, a mi juicio, puede ser un factor decidor en el mejoramiento del tratamiento, ¿ya? Ahora bien, déjenme decirles la verdad, o sea, yo apliqué mucha reestructuración cognitiva en mi vida, mucha, mucha, pero mucha, sí, pero de verdad, tengo millones de formularios distintos, millones de formas distintas, ¿ya? Pero un día un paciente me hizo una observación increíble y yo dije, no, tiene toda la razón, ¿ya? Era un paciente que tenía crisis de pánico con agorafobia y él me decía lo siguiente, mira, Jonathan, yo entiendo un paciente que viajaba mucho en avión y tenía mucha angustia viajar en avión y le había dado una crisis de pánico en un avión, entonces tenía una historia ahí bien complicada y se le había diagnosticado eso, o sea, el psiquiatra le había diagnosticado trastorno de pánico con agorafobia. Entonces él me decía, ya, Jonathan, entiendo. Mira. Entonces, si me viene la ansiedad, empiezo a hacer los ejercicios de respiración. Perfecto, súper bien, ¿verdad? Perfecto, ok, entiendo. Ok, si empiezo a pensar que me va a venir una crisis de pánico, entonces reestructuro cognitivamente. Entiendo que sí, estar nervioso es normal, que en definitiva que le diría yo a un amigo, pucha, que no te preocupes, recuerda que el viaje es corto. el- Sí, perfecto, súper bien. ¿Ven? En el peor de los casos, yo que si me viene la crisis de pánico, me tomo el SOS que me dejó el psiquiatra. Súper bien. ¿Ven? De hecho, era uno de mis pacientes estrella. Decía, chuta, este gallo es crack total, ¿no? Ya entendió la terapia mejor que yo, incluso. ¿Ya? Entonces, claro, me decía, pero ¿sabéis qué, Nathan? No dejo de pensar que me va a venir una crisis de pánico. No dejo de sentir ansiedad. O sea, por más que me enseñaste a reestructurar cognitivamente, por más que me enseñaste a respirar, sigo pensando en que me va a venir una crisis. Sigo sintiendo ansiedad. Entonces ahí dije, chuta, tiene toda la razón, honestamente. ¿Para qué le voy a decir que no, sí, sí? Como decía el Chavo Noche, ¿verdad? Entonces, ahí eso me llevó finalmente a buscar otro tipo de estrategia. ¿Ya? Yo dije, no, no puedo seguir siendo irresponsable, tengo que buscar algo, tengo que ampliar mi bagaje. Y en razón de eso, una de las primeras cosas que encontré ahí, esto fue hace 40 años atrás, fue la DBT, de la marcha lineal. Ahí fue lo primero que encontré, dije, oye, increíble esto, la tolerancia al malestar, por ejemplo, las técnicas de relacionamiento interpersonal para obviamente ser también las técnicas de grounding que aplicaba me parecían fantásticas, pero no fue hasta que encontré la terapia aceptación compromiso cuando dije, no, aquí está, ¿ya? Que es un poco la terapia que estoy de acá ahora. ¿Ya? También, ojo, en la segunda generación, típicos registros que utilizamos, que funciona súper bien, por ejemplo, el ABC funciona bien, pero no insisto, no quiero venderle la pomada y que ustedes digan, pucha, sí, sirve, sí. ¿Ya? Pero de que es la mejora total, no podría decir eso. ¿Ya? Sirve efectivamente porque ayuda, de nuevo, insisto, a que el paciente detecte esos pensamientos o cuando está pensando de manera, como entre comillas, errada, ¿ya? Y en razón de eso le da la oportunidad al paciente un poquito a entender lo que le está pasando, un poquito desde afuera, ¿ya? Pero a veces, como este paciente que les contaba, el sujeto sigue sintiendo el problema, ¿ya? O sea, funciona bien en depresión, ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de personalidad. O sea, la reestructuración cognitiva puede ser un gran batallito, un caballito de batalla para usted, para ir también avanzando, conociendo más en el caso, para que el paciente se abra y el paciente empiece él mismo a reconocer ciertas situaciones que obviamente le están afectando. ¿Ya? Evidencia científica hay millón, ¿ya? De verdad que millón. O sea, un metaanálisis aquí que les dejo consigna como la reestructuración cognitiva como una de las técnicas más efectivas que sí existen. ¿Ya? Lo que sí, de no existe hay que aplicarla bien, ¿ya? Porque de alguna otra forma, yo he visto, esto con mucho respeto, no se enojen conmigo, pero yo he visto algunos colegas que dicen, no, los cognitivos conductuales, no, la cuestión, y pelan a los cognitivos conductuales, y cuando te piden ayuda, oye, pero estáis haciendo reestructuración cognitiva, po, pero la estáis haciendo mal. Chuta, ya no sabía que se llama reestructuración cognitiva. Entonces,
Hay que aprender a hacer esta técnica, porque si ustedes la aprenden a hacer, puede ser extremadamente potente, ¿ya? Y puede ser en algunos casos la solución. Ojo, yo tengo un paciente, por ejemplo, o sea, tenía un paciente que le enseñé reestructuración cognitiva y para él eh, es la panacea. Ya para él eso le enseñé como se le abrieron las puertas del cielo, ¿cachai? Porque se puso en la cabeza como el formato y es capaz de irse un poquito para atrás y empezar a pensar acerca de su pensamiento y eso lo tranquiliza. ¿Ya? Ahora bien, no con todos los pacientes va a pasar eso, ¿ya? Sino que por lo mismo, creo yo, hay que ayudar a los pacientes también a avanzar a otras técnicas más complejas. ¿Ya? Y aquí está la ABC, por ejemplo, de Ellis, que es un formulario súper sencillo, chiquillo, ¿ya? Y que les puede ayudar mucho, 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 mucho en el acompañamiento del paciente de manera semanal, semana a semana, ¿ya? Entonces eso nos vaya a dar, obviamente, un bagaje para que después, ojo, podamos efectivamente saber qué vamos a reestructurar, ¿ya? O qué problemas, ojo, en razón de la reestructuración cognitiva no hemos podido lograr que esto, por así decirlo, mejore, ¿ya? Entonces hay distintos resultados, aquí les dejo muchos estudios, muchos artículos, ¿ya? Por eso es importante, queridos colegas, que ustedes lean artículos, ¿ya? Porque es importante que ustedes vayan tomando decisiones, ¿ya? Ustedes son los psicólogos, yo en el curso siempre les digo, mira, te voy a mostrar muchas técnicas, pero ustedes son los psicólogos, ustedes son los que están viendo al paciente, ¿ya? Yo no. Entonces, yo les puedo enseñar, en definitiva, cómo yo he tomado las decisiones en ciertos casos, ¿verdad? Claramente. Pero independiente de las técnicas son las mismas, hay ciertos timings para introducirlas, ¿ya? Y a veces, ojo, nos pasa esto, que a veces quedamos, yo he quedado con miles, miles de terapias eh, planificadas y no se puede hacer esa terapia, esa sesión, ¿verdad? Eso es así. Entonces tampoco tenemos que ser rígidos y decir, no, que hoy día vamos a hacer reestructuración cognitiva, no importa, hay que hacerla. No, po. Lo mismo que le pasó a mi amigo que decía, oye, los cognitivos conductuales son pencas, probablemente eso le pasó. Porque este terapeuta tenía en la cabeza de que siempre tenía que hacer técnicas de relajación y respiración todas las sesiones, y eso no es así, ¿ya? Sino que la técnica finalmente es una respuesta a un objetivo terapéutico. Y no es la técnica por aplicar técnica, sino que la técnica tiene un objetivo para hacerlo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos terapias tan increíbles como esta, ¿ya? Yo honestamente se las recomiendo, ¿ya? Si usted quiere ya resolver un tema de trauma complejo, trastorno estrés postraumático, trastornos de la personalidad, depresiones persistentes, la terapia centrada en los esquemas me parece que es una muy buena respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva va hacia los esquemas, ¿ya? Acuérdense que el esquema, de alguna otra forma, es esta como esta representación cognitiva muchas veces que hace que nosotros miremos el mundo de una forma determinada. ¿Ya? Como un poco lo explico yo siempre, los esquemas son los lentes con los cuales nosotros vemos el mundo. ¿Ya? Si yo he sido abandonado, por ejemplo, si yo he sido a lo mejor decepcionado por distintas parejas, probablemente hay un esquema ahí que se hizo. Si mi papá o mi mamá me abandonó, probablemente ahí hay un esquema que está instaurado y ese esquema nos lleva finalmente a formas de actuar en el mundo. Por lo tanto, identificar esos esquemas nos va a ayudar primero a que el sujeto sea consciente claramente de la complejidad de su mente, pero también nos da una oportunidad para poder resolverlo. Para ver un poquito como dicen los psicoanalistas, no quería decir esto, pero pues lo encuentro fantástica la frase, sobre todo de Lacan, que nos ayuda a traspasar el fantasma. ¿Ya? Y es así, me encanta esa frase, disculpen, soy cognitivo conductual, pero esa frase es brillante, o sea, finalmente nos ayuda a traspasar el fantasma. ¿Ya? En razón de eso, la terapia centrada en los esquemas identifica muchos esquemas mal adaptativos tempranos. Y creo, y esto es lo fantástico de este tipo de terapia, es que Jeffrey Young lo que hace es complejizar la terapia cognitiva conductual clásica. ¿Ya? Y la lleva a un lenguaje psicopatológico mucho más profundo. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, lo hace mucho más interesante, lo hace mucho más dúctil con nuestros pacientes y lo hace mucho más, de alguna forma, real. Esa es la idea. Porque fíjense que probablemente ustedes han tenido muchos pacientes con trauma complejo, por ese caso. Han tenido muchos pacientes con trauma complejo que el motivo de consulta no es el trauma complejo.
¿ya? Muchas veces los pacientes que llegan a nuestra consulta no llegan por cuestiones del pasado, sino que llegan por síntomas actuales, ¿ya? Llegan porque están con crisis de pánico, ¿verdad? Un trastorno de personalidad por una, por distintos psiquiatras, psicólogos, ¿verdad? A lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, cuando llega cada uno de los psicólogos, a cada uno de los psiquiatras, le cuenta la sintomatología que tiene actualmente, pero no cuenta la historia que tiene. Entonces, ¿por qué? Claro, porque quieren llegar a apagar el incendio. Pero uno como terapeuta, claramente, nunca tiene que dejar de mirar el pasado, ¿ya? Aunque parezca muy psicoanalista, pero es cierto, porque a veces las conductas tienden a repetirse en el tiempo. Por ejemplo, si su paciente presenta innumerables crisis a lo largo de su vida, es que capaz que no es que tenga un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada, es que a lo mejor tiene un trastorno de personalidad, porque el sujeto hace crisis en épocas o en situaciones específicas, por ejemplo, y eso claramente es una forma de ser en el mundo. Y la terapia central del esquema nos va a ayudar a eso. ¿Ya? Nos va a ayudar a identificar, ojo, distintos dominios, estos más complejos, lo traté de simplificar, pero ahí obviamente en el curso lo vamos a profundizar, pero nos ayuda a entender un poquito de que van a haber distintos tipos de esquemas maladaptativos, ¿ya? Están desde el abandono, inestabilidad, desconfianza, abuso, privación emocional, defectuosidad, vergüenza, por ejemplo, aislamiento social, negación, dependencia, incompetencia, o sea, en definitiva hay una larga lista de posibles esquemas, son 18 en este histórico, ¿ya? Y esos esquemas nos hacen ser de una forma determinada el mundo. Entonces, lo interesante que tiene esta estrategia es que nos ayuda un poquito a ahorrar tiempo, porque nos centramos directamente en el esquema, ¿ya? Y ese esquema, al identificarlo, lo podemos sacar con reestructuración cognitiva, obviamente, con otro tipo de estrategia, ¿ya? Entonces, hay varias técnicas bien interesantes. Aquí, desde la identificación de los esquemas, ¿ya? Hasta trabajar con los diálogos socráticos, ¿verdad? Hasta las pruebas de realidad, un poquito que uno le hace al paciente. Pero hay otras más interesantes, ¿ya? Porque, no lo dije esto, pero es importante que lo sepan. La terapia cognitivo-conductual, centrada en esquema, mezcla distintas técnicas, mezcla del psicoanálisis hasta las técnicas más clásicas humanistas, hasta las técnicas cognitivas conductuales, gestálticas, por ejemplo, es una técnica bien interesante. ¿Ya? Por lo mismo le invito a que la vean. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la imaginería centrada en esquemas, en donde es una técnica que nosotros lo que hacemos es reescribir recuerdos tempranos dolorosos. ¿Ya? Podría contarle innumerables casos que me ha servido este tipo de técnica, porque muchas veces lo que nosotros vamos a hacer acá no es, nosotros nos vamos a borrar el recuerdo, ojo, ¿ya? Lo que sí nosotros vamos a hacer es que el paciente logre hacer una reinterpretación finalmente de la historia. ¿Ya? El diálogo y sillas también, el shire work, en donde uno también ayuda a que el paciente tome distintos roles, y en razón de esos roles, obviamente, hay un diálogo también que nosotros hacemos, que el paciente tiene que hacer entre distintos tipos de voces que obviamente nosotros lo preparamos para eso. ¿Ya? Está desde el niño vulnerable, y lo que queremos hacer es que el sujeto llegue a este adulto sano. ¿Ya? Entonces ahí un poquito les puedo explicar más adelante con mayor profundidad, pero los ejercicios de referentalización también, porque muchas veces, y esto es importante, muchas veces los pacientes no tienen a nadie a quien recurrir. Entonces nosotros como terapeutas asumimos temporalmente, como les puse ahí, una función parental sana. ¿Ya? Entonces le ayudamos a entender a este paciente que lo que pasó en su infancia o lo que le pasó cuando tenía 17 años, claramente no era culpa de él o de ella. ¿Ya? Y le ayudamos a entender de que sus emociones, lo que estaba viviendo en ese momento, es totalmente normal vivirlo en ese momento. Entonces, claramente el ejercicio de reparentalización o varios ejercicios de reparentalización nos ayudan profundamente a que la empatía, por ejemplo, ayude a sanar. Entonces, esa validación emocional que queremos que nuestro paciente tenga en nuestras sesiones se evidencia mucho más con esta técnica. ¿Ya? Y la activación de los modos en sesión, o sea, ojo, que esto es más complejo, pero cuando nosotros tenemos ciertos esquemas en nuestra cabeza, ¿bien? Actuamos de diversas formas. Por ejemplo, algo súper sencillo, por ejemplo, una paciente TLP clásicamente tiene el esquema del miedo al abandono, ¿verdad? Entonces, cuando se activa ese miedo al abandono, efectivamente ella reclama, se pone violenta, etcétera, etcétera. Entonces ahí se activa ese esquema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que el paciente logre identificar ese esquema y logre identificar cuando se activan distintos modos de cerebro. Desde el niño enojado, desde el niño vulnerable, desde el protector desconectado,
hasta, no sé, el adulto sano, que es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, en base a estas técnicas ayudamos a que el sujeto tenga esa conciencia. ¿Ya? Y también en conductuales, también este tipo de terapia, tenemos obviamente las terapias conductuales centradas en el esquema, y aquí lo que hacemos es que vamos exponiendo al paciente situaciones temidas, ¿verdad? También hacemos cierta planificación de conductas correctivas, muchas veces reemplazar ciertos patrones de evitación, sumisión, ¿ya? Y también hay una cosa bien interesante que se llama contracondicionamiento interpersonal. Que aquí hacemos ensayos de nuevas formas finalmente para relacionarse en razón con los padres. ¿Ya? Que hay mucha evidencia científica de esto, ¿ya? Por supuesto. Aquí les dejo un artículo bien increíble, muy bacán. De hecho, se lo recomiendo que lo lean. Está abierto también, lo pueden ver. Ahora ya no es una excusa no saber inglés, por si acaso, ¿ya? Porque usted lo que puede hacer es bajar este artículo y lo mete a una inteligencia artificial y le dice, "Oye, explícame el artículo, ¿ya? Entonces se lo va a explicar en español. Entonces, claramente estos artículos son para leerlos, del 2023, mire, ¿ya? El cual habla muy interesantemente de cómo se trabaja el trauma luego de la experiencia traumática, ¿ya? También la terapia dialéctica conductual, interesantísima, ¿verdad? Que partió siendo una terapia netamente centrada en el TLP, pero ahora nosotros la hemos ampliado, ¿ya? La trabajamos con pacientes claramente con riesgo suicida, con iniciación suicida, la trabajamos con pacientes que tienen problemas de alcohol y drogas, por ejemplo, con pacientes con estrés postraumático, con pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, y tiene cuatro módulos bien interesantes, que por así decirlo está el mindfulness, ¿verdad? Esta señal, esta conciencia en el estado actual, la regulación emocional, ¿verdad? La tolerancia al malestar y la eficacia interpersonal. ¿Ya? Hoy me quedan 2 minutos, discúlpenme, no adelantar. Y hay distintas técnicas, ¿ya? Obviamente la atención plena, mindfulness, es súper importante para reconocer, ¿verdad? Estos patrones de pensamiento, ¿verdad? Que de repente vienen estas hordas de pensamiento, de pronto que vienen este tipo de pacientes complejos. Y hay técnicas para aceptar el malestar, pues como las técnicas de Grounding, ¿verdad? O están las técnicas con acrónimos que son muy conocidas en la DBT, el ACCEPT, el IMPROVE, por ejemplo, y otras técnicas que ayuden, por ejemplo, a la regulación emocional, por ejemplo, y la efectividad interpersonal. O sea, todas estas técnicas ayudan profundamente no solamente a este tipo de pacientes, sino que claramente ayudan, por ejemplo, al trabajo con pacientes complejos. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chile no he visto nada de esto. En Estados Unidos, por ejemplo, la DBT se está aplicando mucho en colegios. Hay programas completos de educación emocional o socioemocional centradas en terapia dialéctica conductual. Porque la desregulación emocional de los chiquillos está tan compleja, está a la orden del día, que de verdad se requieren de técnicas más poderosas. Y la DBT es una de ellas, ¿ya? Que la podemos aplicar claramente en colegio, ¿ya? Evidencia hay demasiada, por supuesto, de lo que es la terapia cognitivo-conductual DBT, y que mejora claramente, significativamente todos los síntomas, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos hablando de terapias claramente de tercera generación más conocidas. Entonces, lo que queremos hacer acá es que el paciente no queremos que cambie su forma de pensar, ¿ya? Sino que queremos que el paciente un poco deje entrar esas emociones. Y una de las más el último metaanálisis que se hizo en el 2025, donde se compararon los distintos tipos de estrategias terapéuticas, la terapia aceptación-compromiso probablemente era una de las más interesantes, ¿ya? Y de hecho la terapia aceptación-compromiso es una de las que sale más beneficiada en los últimos metaanálisis, ¿ya? De hecho, nosotros como grupo de investigación, trabajo en un magíster de educación emocional, estamos introduciendo la terapia aceptación-compromiso, por ejemplo, en colegio, ¿ya? Y nos ha dado resultados fantásticos. De hecho, voy a publicar ahora recientemente un artículo con unos resultados increíbles. O sea, ha ayudado a mejorar la depresión, la ansiedad, el estrés en los profesores, ha ayudado a mejorar también la ideación suicida en profesores, ha ayudado mucho a mejorar, pero significativamente el agotamiento emocional. O sea, pareciera ser que la estrategia de aceptación-compromiso con profesores funciona súper bien. Bueno, ahora estamos avanzando a llevarlo con niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Pero con profesores está funcionando súper bien. Y son estrategias súper concretas, 8 sesiones, que hicimos un programa, hice un programa de 8 sesiones y funciona extraordinariamente bien, ¿ya? Entonces, la terapia de aceptación-compromiso fue creada por Hayes, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito y tiene extremadamente muy buena evidencia científica. O sea, como les decía anteriormente,
ayuda sobre todo en estrés, ansiedad, depresión, por ejemplo, y por supuesto en la flexibilidad psicológica, que es un poco lo que nosotros queremos hacer. Y este tipo de estrategia va a propiciar en nuestros pacientes, ya en nuestros consultantes, o sea que hay un cambio como en el lenguaje, en cómo se ven a los pacientes. 6 puntos centrales. La aceptación, que es un poco lo que nosotros vamos a ayudar al paciente a aprender a aceptar cierta experiencia interna. Ojo, la aceptación no es conformismo, eso quiero dejar súper claro, sino que la aceptación es dejar entrar las emociones. ¿Ya? El desapego, la difusión cognitiva, que aquí lo que ayudamos es que el paciente no se identifique con sus pensamientos. ¿Ya? Lo que queremos hacer es que el paciente se desfusione, no esté fusionado, porque a veces las personas creen que si lo piensan es que lo son. ¿Ya? Si soy tonto, si pienso que soy tonto es porque soy tonto. ¿Ya? Entonces las personas fusionan esa idea. ¿Ya? Y eso claramente es tremendamente dañino. ¿Ya? También el mindfulness, que también ya lo vimos un poquito, el yo como contexto, ¿verdad? ¿Ya? Aquí enseñamos al paciente a que esta persona vea su experiencia interna como simplemente eso, ¿ya? Los valores personales y las acciones comprometidas. ¿Ya? A mi juicio, los valores personales es una técnica muy poderosa, honestamente, y que ayuda profundamente a que los pacientes finalmente se alineen, ¿ya? Se alineen con lo que realmente son importantes para ellos. Solamente un ejemplo. Me acuerdo de un paciente que me decía que para él su familia era súper importante, ser honesto, ser leal y todo lo demás. Entonces, en una de las sesiones, este chico va y me dice, oye, sé que tengo un amante. O sea, confiesa que tiene un amante, que tiene por ahí una capillita, no sé cómo me dijo, algo así, ¿no? Pero un caballero más viejito, entonces es como habla un lenguaje más arcaico. ¿Ya? Entonces yo en vez de decirle, oye, pero eso no está bien, pues, ¿cachai? Porque en realidad tú me dijiste en una sesión que tus valores más importantes son la honestidad, la lealtad, o sea, estáis siendo tremendamente inconsecuente, po, ¿ya? Entonces la pregunta que se le hace a él en ese momento, desde esta postura de la terapia de aceptación y compromiso, es preguntarle, oye, ¿y esa conducta o esa situación te aleja o te acerca con tus valores? Silencio sepulcral, porque en definitiva el paciente tú le estás diciendo, oye, aquí hay un problema, ¿ya? Aquí hay un problema finalmente de coherencia, un problema como de alineamiento, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es, finalmente, y hay distintas técnicas, ¿ya? Están las técnicas de aceptación, donde obviamente podemos hacer varios ejercicios que están basados en mindfulness, ¿verdad? Donde un poquito lo que le tratamos de hacer es explicar al paciente finalmente de que a veces el luchar termina siendo mucho más complejo, ¿verdad? Las técnicas de difusión, un poquito lo que hacemos es quitarle la importancia al pensamiento, ¿ya? Y siempre le digo a mis pacientes, le digo, si lo pienso no quiere decir que sea verdad, es simplemente lo pensé. O sea, todo el mundo piensa lecera, le digo así, o sea, todo el mundo piensa lecera. El tema es quedarse pegado en esa lecera o creer que yo soy esa lecera. Y claramente en los TOC se cumple eso, porque en los TOC aparece esa idea. Si lo pienso, quiere decir que lo soy. O si lo pienso, quiere decir que va a pasar. ¿Ya? Entonces, la difusión cognitiva los ayuda mucho a ver también, y esto bueno, yo como contexto, los ayuda a ver a los pacientes desde afuera los pensamientos. Y de entender que esto es simplemente un pensamiento. De que si lo pienso, es que simplemente lo pensé. No es nada más que eso. Que esa idea apareció, sí, pero esa idea no me determina. Y siempre digo a mis pacientes, "Oye, yo pienso en millones de leceras, ¿ya? Y siempre les digo esta misma lecera que he pensado. Si, me gustaría ser, no sé, ¿cómo se llama esta cosa? Un fantasma, ¿cachai? O sea, ¿cómo se llama? Fantasma y robar farabela. Es una estupidez lo que pienso. Pero esa estupidez me define. No. ¿Ya? Si lo pienso, no quiere decir que sea verdad. Entonces, lo que uno ayuda al paciente a que no se identifique con sus pensamientos. Y cuando ayudamos a que clarifiquen sus valores y en razón de esa clarificación de los valores, actúen en razón de lo que es importante para él, los ayudamos a que estos pacientes tomen acciones comprometidas para ser mucho más alineados. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, oye, me pasé, disculpen, me pasé 5 minutos, así que lo vamos a dejar hasta acá. Les voy a dejar la diapo, pues, falta un par de cosas, pero la terapia centrada en mindfulness, ¿ya? Pero les voy a dejar la diapo ahí para que la puedan revisar. Mindfulness, probablemente una de las técnicas que de verdad los invito a probarlo. No sea como yo al principio no creía en nada en mindfulness, para que les voy a mentir, esto tiene chanterío, pero claramente no lo es. O sea, hay una evidencia científica arrolladora, por cierto, que dice que esto es efectivo. Entonces, por lo mismo, hay que empezar a probarlo.
Y si usted no lo ha probado, pucha, lo invito a que lo haga. ¿Bien? Eso es. Dudas, preguntas, observaciones, quedo atento a lo que quieran conversar. Dos o tres preguntas, no sé cuántas preguntas vamos a hacer. Gracias, Jonathan. Yo creo que vamos a hacer dos preguntitas nomás por tiempo. Em, José Marín tiene la mano levantada hace mucho rato, así que José, dele nomás con su pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Yo más que una pregunta, la verdad es que una reflexión, porque me pasa un poco que yo intento estar lo más posible dentro de los cursos que da DIPA y la verdad es que me pasa un poco que la TCC tiene como cierta como militancia, como, eh, ¿a qué me refiero con esto? A que siento que los docentes deberían de estar más como desde la psicología integrativa, porque francamente está muy mezclada una con la otra. Mindfulness, la respiración vienen desde el 1900 con eh, la escuela transpersonal, el humanismo, y siento como que esta tercera generación de el TCC finalmente es como la evolución que tuvo el humanismo y lo transpersonal. Entonces, como que la TSC lo trae así como que, oh, miren, tenemos esto otro, y en verdad estaba hace mucho tiempo. Estaba hace mucho tiempo, entonces como que siento que más allá de como llevar militancias como por una escuela en particular, deberíamos como fomentar este tema de que sea un poco más integrativo y que cada una de las funciones de cada una de las escuelas podemos rescatar cada cosa que nos pueda servir, porque finalmente no podemos seguir hablando, por ejemplo, del concepto de paciente, o sea, no es paciente, es consultante, es cliente. No, hace mucho tiempo que la gente ya no padece y que está esperando que nos digan y nosotros le traemos la solución, sino que las terapias finalmente son integrativas y son co-construidas, en que el consultante tiene el 60%, 70% de una probabilidad de que, ¿verdad?, tenga efectividad su terapia. Entonces, el traernos como esto de que hoy descubrimos la respiración diafragmática, no, eso viene con Fromm, viene en 1900, viene como el de desarrollar estados distintos al estado de conciencia ordinario. Entonces, no es un descubrimiento de la terapia cognitivo-conductual, es algo que estaba mucho antes y que después ahora, en la tercera ola, llegan y lo toman y dicen, oye, mira, esto sirve. Entonces, no es la utopía del trastorno, o sea, perdón, de la terapia cognitivo-conductual, es algo que estaba de antes. Entonces, dejemos de encasillarnos en la escuela y veamos que todos aportan, cada escuela aporta. O sea, yo he trabajado muchos años, yo detesto el psicoanálisis y he trabajado muchos años en, con infanto juvenil y las bases del infanto juvenil son psicoanalíticas. Entonces yo no puedo decir, traje algo nuevo. No, estaba. Y es lo que tiene mayor efectividad. Hoy día la terapia cognitivo-conductual en fobia, por ejemplo, en adicciones, obviamente es la más efectiva y eso no se lo va a quitar nadie. Pero decir así como que, uy, apareció esto, no, esto estaba de antes. Entonces, ¿por qué no fomentamos más la integralidad dentro de las escuelas más que como clasificarnos como, porque obviamente me voy al título del curso. O sea, son terapias y herramientas dentro de la terapia cognitivo-conductual. Ese es el nombre del curso. Entonces, desde ahí creo que nos falta un poquito de humildad en términos de poder ver que hay otras escuelas que vieron esto antes y no lo vieron y lo toman ahora. Esa es como mi reflexión. Súper, gracias por tu reflexión, ¿no? Claramente es importante ser integral, por lo mismo claramente no hay que encasillarse, nunca hay que dejar de mirar al paciente, eso es súper importante. Eh, sí, efectivamente
hay muchas técnicas que la terapia cognitivo-conductual ha introducido y efectivamente la ha puesto dentro de un contexto de terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? El mindfulness no es de la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de respiración no son del cognitivo-conductual, claramente. ¿Ya? Así que gracias ahí por tu observación. Gracias, Jonathan. Vamos a pasar a Jimena Macul con su pregunta, por favor. Ahí sí. Hola, buenas noches. No podía presionar el botón. Hola, profesor. Hola, hola. Una consulta. ¿Cuándo se considera que la reestructuración cognitiva no es suficiente? Por ejemplo, en el caso clínico que dio delante de su paciente que tenía fobia a volar y bueno, y que seguía teniendo crisis de pánico y a pesar de identificar sus pensamientos. Eso. Sí, es súper buena tu pregunta. Mira, yo creo que yo siempre lo hago así, quizás estoy equivocado, pero lo hago así. Yo siempre le digo a mis pacientes que de verdad sean honestos, porque un poco cuando uno hace la reestructuración cognitiva, uno encuentra ideas nuevas, ¿verdad? Y la idea es que el paciente un poquito adopte esa nueva idea a su vida. Entonces, yo lo hago con una forma súper concreta, porque tengo un formulario que cuando estamos haciendo la reestructuración cognitiva le digo, ¿qué tanto cree en esa idea? Porque, por ejemplo, o sea, el paciente te puede decir, mira, sí, mira, me fue mal en la prueba y creo que me va a ir mejor para la otra. Ya, entonces yo le pregunto ya, pero ¿qué tanto crees en ese nuevo pensamiento? Pucha, 60, ¿ya? O sí, 70, ¿ya? Entonces, claro, logra reestructurar algo, pero no del todo. O cuando hay cosas, de repente, cuando el paciente te dice, mira, ¿sabes qué? Pucha, no, si yo creo que ahora logro controlar un poquito mejor las crisis de pánico, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué tanto crees en eso? ¿Ya? Pucha, en un 80, sí, porque me ayuda la respiración. Entonces, tú como terapeuta tienes que estar atenta a anotar esas frases o esas ideas que el paciente no ha logrado a introducirlas como más profundamente. Y esas, querida colega, yo te recomiendo trabajarlas con aceptación compromiso. ¿Ya? Entonces, ahí un poco lo que yo hago es le digo, mira, vamos a hacer un cambio en lo que estamos haciendo, porque a veces, créeme lo que te voy a decir, que a veces el dejar entrar ciertas cogniciones, dejar entrar ciertos pensamientos, ciertas emociones, ayuda mucho más que tratar de evitarlas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un pequeño cambio, y sobre todo con estas ideas, que no sé si te acuerdas que en las sesiones me has dicho que estas dos, tres ideas que te cuestan reestructurarlas, las vamos a trabajar de otra forma. ¿Te gustaría probar de esta otra forma? Porque no insisto, y no quiero que nadie se enoje conmigo, pero la reestructuración cognitiva es buena, pero no es la panacea. ¿Para qué? No les quiero mentir, no van a traspasar un trauma complejo con reestructuración cognitiva, ¿cachai? O sea, lo que nos va a ayudar, sí, un poquito a que el paciente pueda pensar de otra forma, pueda verlo de otra postura, pero así ayudarlo como a una solución total o ayudarlo a cerrar un poquito el caso, a mi juicio siempre son con técnicas de tercera generación. Entonces, así más o menos lo hago. ¿Ya? Entonces, hay que estar atentos nosotros como terapeutas de saber que el paciente no logró reestructurar, porque, disculpen, lo coloqué que decir, pero yo le digo, di la verdad, Rosa, como decimos los chilenos, di la verdad. Oye, ¿qué tanto creí en esta cuestión? ¿Ya? Porque a veces los pacientes también hacen frases como para la galería, ¿cachai? Porque también te quieren, ¿no? Y pucha, me cae bien el psicólogo, ¿cómo van a decir que no sirve de nada esto que me está enseñando, ¿cachai? Entonces yo le digo, mira, bien la verdad, Rosa, ahí obviamente uso mucho el humor, por si acaso, y me dicen, chuta, sí, sé que, mira, encontré esta idea nueva, pero pucha, sé que yo no la creo mucho. Y eso es súper bacán. Porque en definitiva te dice ya, voy por buen camino como terapeuta, porque el paciente me está diciendo la verdad y está exponiendo de que efectivamente lo que estoy haciendo le sirve, pero no tan profundamente. Entonces ahí después tú le tomas esa idea y le dices, mira, como esta idea quedó dando vuelta y no la he podido reestructurar, me gustaría trabajarla con otro tipo de técnica. ¿Ya? Y esa, entonces ahí el paciente dice, ya, sí, entiendo la lógica, porque efectivamente trato de evitar este pensamiento, pero pierdo tanto tiempo en tratar de evitarlo que es mejor dejarlo entrar. ¿Ya? Y ahí un poquito como introdujo ese tema. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Gracias. De nada. Ya. Estamos en la hora, son las 9:31, tengo yo hora chilena.
Así que vamos a finalizar el proceso del seminario. Jonathan, muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Gracias a todos ustedes que se conectaron, que prendieron sus cámaras, que comentaron en el chat. Em, Alguien preguntó por ahí si habían más cursos o clases con este profe. Jonathan tiene un sinfín de cursos en Adipa, cosa de que busquen su nombre y van a encontrar muchos cursos sincrónicos, asincrónicos, diplomados, así que se lo van a encontrar ahí. Si realmente les interesa, pueden buscarlo directamente en la plataforma y les va a salir todo. Ahora bien, Jonathan, te doy un minutito para que los dejes invitados al curso asociado a este seminario y así podemos pasar al sorteo. Súper, súper. Y cortito nomás, bueno, agradecerle la atención, los buenos comentarios, la buena onda. Siempre es súper sanador eso. ¿Ya? Y lo otro es que, pucha, que de verdad siempre pasa de que nosotros como psicólogos decimos, "Hoy no voy a hacer ningún curso más", pero después termino haciendo otro curso, me pasa lo mismo. Ahora me metí a otro diplomado y dije, ya jamás, ya terminé ya el doctorado, todo lo de usted, y no, estoy aquí una cuestión después del doctorado, pero bueno, es que a uno le gusta esto. Po. En definitiva, uno sabe de que tiene que buscar más cosas. O sea, lamentablemente, a veces las formaciones iniciales nuestras no son muy buenas. Entonces, a veces uno tiene que ir como conociendo más, aprendiendo más también. Y ojo, no, los cursos lo que trato de hacer es un poquito mostrarles lo que hago yo. O sea, un poquito para que vean cómo lo hago. O sea, también decirles por qué me equivoco, por qué tomo esta decisión, que yo creo que es súper importante. O sea, a mí me gusta mucho hacer clase, esa es la verdad, y no tengo ningún pudor en compartirles todo lo que hago, mostrarles la interna, ¿cachai? Un poco, porque yo creo que también a veces pasa de que si puedo ayudarlo a ustedes con un granito de arena y eso ayuda a un paciente, créanme que, pucha, de verdad que para mí la labor está más que cumplida. ¿Ya? Así que de verdad le agradezco la atención y los invito al curso, ¿ya? Porque vamos a ver técnicas de primera, segunda y tercera generación. Vamos a ver un poquito cómo las aplico yo, que un poco les voy a mostrar cómo se hace técnicamente, pero después les voy a mostrar cómo la aplico, la chilenizo muchas veces porque, no sé, por ejemplo, la reestructuración cognitiva que funciona súper bien en algunos casos, cuando uno ve que lo hacen los grandes maestros como la Judith Beck y todo lo demás, encuentro que son muy duros, como que falta esa emoción y yo creo que la chilenización o la latinoamericanización de las técnicas también es importante que la aprendan, ¿ya? Eso. Y bueno, les deseo lo mejor y que gane el más mejor, ¿bien? Ojalá que sea más de una para que no se hayan tantos picados, ¿bien? Pero eso, y un abrazo, cuídense, ¿ya? Gracias por todo. Gracias, Jonathan. Chao, chao.